Bien. Arnoldito tiene un concepto bastante particular acerca de qué trata la teoría política, porque él relaciona a la teoría política como un conjunto de conocimientos, dice Arnoldito, ¿no? Un conjunto de conocimientos que él los considera como especulativos. Dice que este conjunto de conocimientos especulativos van a ser considerados independientemente. ¿Sí? Entonces, Arnoldito dice que la teoría política es un conjunto de conocimientos especulativos, considerados independientemente de qué, de cualquier aplicación, dice Arnoldito, de cualquier actividad, ya sea que esta aplicación o esta actividad esté desarrollada por los mismos gobernantes, por la sociedad, y, como dice Arnoldito, de donde se deriva que la política es la que va a captar los fenómenos. Entonces, dice, la teoría política es el conjunto de conocimientos especulativos, dice Arnoldito. Este conjunto de conocimientos especulativos van a estar considerados independientemente de cualquier actividad, de cualquier aplicación, ya sea desarrollada por los gobernantes como por la misma sociedad. ¿Por qué? Porque es aquí de donde se va a derivar la política, que es la que va a captar. La política es la que va a captar los fenómenos en su aspecto más dinámico. Esto ya en lo que atañe a la conquista del poder o como al ejercicio del poder. Pero fundamentalmente yo quiero que ustedes comprendan que para Arnoldito la teoría política es un conjunto de conocimientos especulativos. ¿Sí? Bien, dice Arnoldito que hay dos problemas fundamentales de la teoría política. Esto, prestar bien atención. ¿Cuáles son esos dos problemas fundamentales de la teoría política? La teoría política tradicional es una, ¿no? Y la otra es la teoría política empírica. Entonces, los dos problemas de la teoría política tradicional, que al mismo tiempo se llama teoría política tradicional o metafísica, y por otro lado tenemos a la teoría política empírica. Vamos a la primera, la teoría política tradicional, esa que se llama teoría política tradicional o metafísica. ¿De qué trata esta teoría política tradicional o metafísica? Lo que dice Arnoldito es que son modelos de teorías que se refieren a cómo debería ser la esfera de lo político, el deber ser, cómo debería ser la esfera de lo político. Entonces, todos los cuestionamientos de la política se van a realizar a partir de este deber ser, que tiene que ver con la autoridad, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con los valores. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son los problemas de la teoría política? ¿Sí? No los que habíamos dado el primer día en cuanto al régimen político democrático, la estabilidad, la gobernabilidad, no. Aquí Arnoldito dice, hay dos problemas bien marcados de la teoría política. Por una parte, la teoría política tradicional o metafísica y la teoría política empírica. Estamos aquí en la teoría tradicional o metafísica. Entonces, son modelos de teorías que se van a referir a cómo debería ser, al deber ser de la esfera de lo político. Aquí entonces hay que tener en cuenta la autoridad, la justicia, los valores. ¿Quiénes son representantes de esta teoría tradicional o metafísica? Eso es fundamental que apunten. Los representantes, los precursores de la teoría tradicional o metafísica son, en la Edad Antigua, que vamos a tener a Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles en la Edad Antigua son representantes de la teoría política tradicional o metafísica. Y luego, en la Edad Moderna, lo tenemos a Hobbes y a Rousseau. ¿Se acuerdan? Hobbes, Rousseau. Entonces, en la Edad Antigua, Platón, Aristóteles, en la Edad Moderna, Hobbes y Rousseau como los representantes de esa teoría política tradicional. ¿Comprendieron de qué se trata esta teoría política tradicional? Sí, profe. Perfecto. Bien. Seguimos entonces. Vamos a cuáles serían las características
de esta teoría política tradicional. Recuerden que estamos en la teoría política tradicional o metafísica. Tiene 3 características bien marcadas. Es precientífica, precientífica, es transempírica y es no acumulativa. Entonces, precientífica, transempírica y no acumulativa. ¿Qué significa precientífica? ¿Qué sería precientífica? Decimos, la teoría política tradicional o metafísica es precientífica. ¿Qué significaría precientífica? Y antes de que se le aplique el conocimiento científico. Excelente, precientífica es anterior a la ciencia. Transempírica, ahí está entrando más, compañeros. Transempírica significa que va más allá de la realidad y del conocimiento humano. Eso es transempírica. Va más allá de la realidad y del conocimiento humano. Y luego no acumulativa. No acumulativa significa que no sigue un progreso, no sigue un desarrollo de la ciencia. Entonces, las 3 características de la teoría política tradicional o metafísica es precientífica, es transempírica y no acumulativa. Precientífica, transempírica, no acumulativa. No sigue un desarrollo, un progreso de la ciencia. Bien, y ahora tenemos la teoría política empírica, porque dijimos que Arnoletto hace referencia a 2 problemas de la teoría política. Dice, por un lado está la teoría política tradicional o metafísica, y por otro lado tenemos a la teoría política empírica. Bien, estamos aquí, ya ahora con la teoría política empírica, que es la otra. Aquí, atención, en sus apuntes, lo que hace Arnoletto es tomar un estudio de Thomas Kuhn. Ustedes ¿se acuerdan que Thomas Kuhn lo estudiamos en primer año, en Introducción a la Ciencia Política, cuando veíamos el concepto de paradigma? No sé si lo recuerdan. Thomas Kuhn. Bueno, entonces Arnoletto lo que va a hacer es va a tomar el estudio de Thomas Kuhn y lo va a relacionar a la teoría política empírica. Eso es lo que tienen que apuntar bien, por favor. Lo que hace Arnoletto es tomar el estudio realizado por Thomas Kuhn. Recuerden que Thomas Kuhn, en 1962, siglo XX, ¿no? Plena Guerra Fría, en 1962, lo que hace Thomas Kuhn es escribir una obra en donde justamente se va a dar esta relación muy importante entre la política y el método científico. Esta obra de Thomas Kuhn, de 1962, se denominó Estructura de las Revoluciones Científicas. La obra de Thomas Kuhn. Bueno, lo que hace aquí Arnoletto es adaptar esa obra de Thomas Kuhn. Entonces lo que dice Arnoletto es que en esa obra, Estructura de las Revoluciones Científicas del año 1962, Thomas Kuhn divide al método científico en ciclos. Apuntar bien esto. Es de Thomas Kuhn, Arnoletto lo que hace es adoptarlo. Entonces Arnoletto dice, Thomas Kuhn divide al método científico en ciclos. ¿Cuáles son los ciclos en los cuales Thomas Kuhn va a dividir a este método científico? El primero es el de la preciencia, el segundo es el periodo de la ciencia normal, el tercero es el periodo de la ciencia extraordinaria, y el cuarto es la revolución científica. Entonces, preciencia, periodo de la ciencia normal, periodo de la ciencia extraordinaria y la revolución científica. Ahí están los cuatro ciclos, perdón, sí, son los 4 ciclos en los cuales Thomas Kuhn va a dividir al método ¿Los científico. puede repetir, profe? ¿Cómo? ¿Los puede repetir? Sí. Thomas Kuhn entonces es el que va a dividir al método científico en ciclos. La presciencia es el primero, el segundo, el periodo de la ciencia normal, el tercero es el periodo de la ciencia extraordinaria,
Y cuarto es la revolución científica. ¿Pudieran apuntar todos? Sí. Perfecto, porque es fundamental esto, ¿eh? Recuerden, porque siempre en el examen, y ahora cuando veamos para tener el primer parcial, falta todavía, se confunden. Y dicen, Arnoletto divide el método científico en ciclos. No. ¿Quién es el que divide el método científico en ciclos? Thomas Kuhn. Thomas Kuhn. ¿Qué hace Arnoletto? Tomar, adoptar, cooptar ese estudio político-científico. ¿Se comprende? Eso sí tiene que quedar bien claro. Bueno, ahora vamos a analizar qué es lo que ocurre en cada uno de esos estadios o ciclos, como los denomina Thomas Kuhn. Vamos al primero. ¿Cuál era el primero? El estado de Presciencia. Muy bien, el estado de presciencia. Lo que dice ahí Arnoletto, lo dice Arnoletto en función del estudio de Thomas Kuhn, dice cuando un conocimiento atraviesa inicialmente un campo, que se domina así, ¿no? Y se caracteriza por la presencia de múltiples lenguajes, de teorías, de metodologías. Eso es lo que pasa en ese estado de presciencia. Un conocimiento atraviesa inicialmente un campo, que se va a denominar así, ¿no? Va a ser un campo de presciencia. Y este campo de presciencia se va a caracterizar por tener múltiples lenguajes, múltiples teorías, múltiples metodologías. Eso es lo que va a ocurrir en este estado de presciencia. Es un campo de presciencia. Hay múltiples lenguajes, hay múltiples teorías, metodologías, pero ¿qué es lo que todavía no hay en este estado? Ciencia. ¡Excelente! Si estamos diciendo que es un estado, el estadio, el ciclo de presciencia, puede haber múltiples lenguajes, múltiples teorías, múltiples metodologías, pero que todavía no hay es efectivamente ciencia. Perfecto. Bien, ahora vamos a seguir. ¿Cómo salimos? ¿Cómo se da la salida de este estado de presciencia? Dice Arnoletto, bueno, la salida de este estado de presciencia se produce cuando se constituye un paradigma que domina el campo. Cuando se puede constituir un paradigma que domina el campo, ahí se puede dar esta salida del estado de presciencia. ¿Se entendió? A ver. Estoy en clase, sí. Son las 1 de la Profe, a las 12:45. Sí. la salida de este campo se da cuando Ajá. se construye un paradigma. Exactamente, se constituye un paradigma, ese paradigma pasa a dominar el campo científico y a partir de ahí se da la salida del estado de presciencia. Excelente, muy bien. Yo quiero ver, ustedes que fueron mis alumnos de primer año, a ver, ¿qué era un paradigma? ¿Se acuerdan? ¿Qué era un paradigma? Porque acá dice Arnoletto, en términos de Kuhn, recuerden por favor, que la salida del estado de presciencia se da cuando se constituye el paradigma que pasa a dominar el campo. Cuando hay una reflexión o un replanteamiento. Me gusta, o sea, el paradigma como una reflexión. Ajá, ¿qué más? A ver, un paradigma. Modelo. Un modelo, muy bien. ¿Se acuerdan que decíamos que en el saber vulgar, el paradigma tenía que ver con un modelo, un modo de ver la realidad? Eso siempre, ¿no? Todos ustedes van a ser profesores, ¿no es cierto? Además de técnicos. Entonces recuerden, dentro del saber vulgar, un paradigma sería eso, un modelo, un modo de ver la realidad. Luego tenemos el concepto teórico, científico, que nos brinda Thomas Kuhn, que después lo vamos a repasar porque lo vamos a pedir en el examen. Hay un concepto científico de Thomas Kuhn. Vamos ahora al periodo de la ciencia normal. Ese periodo de la ciencia normal, ¿qué número, qué ciclo sería? A ver. ¿El tercero? ¿No? El 2. El El 2, segundo. muy bien. Vamos Ah, al dos. periodo, muy bien, de la ciencia normal. Dice Arnoletto que la investigación científica que progresivamente va completando, esto es fundamental, es la investigación científica
la que progresivamente va completando el paradigma, al cual toma como punto de partida y no se permite cuestionar. Eso es lo que pasa en el periodo de la ciencia normal. Es la investigación científica la que progresivamente va completando al paradigma. A este paradigma se lo va a tomar como punto de partida y no se lo va a cuestionar. ¿Por qué será que ocurre esto? Que la investigación científica es la que completa el paradigma y luego este paradigma se lo toma como punto de partida y no se lo puede cuestionar. Mire, lo que hablábamos mucho el año pasado como paradigma de la ciencia política a nivel internacional fue esta cuestión de la pandemia, la adopción de las decisiones que se hicieron frente a la pandemia. Argentina tuvo un paradigma, Brasil tuvo otro, Estados Unidos tuvo otro. A Estados Unidos el paradigma que adoptó frente al inicio de la pandemia le costó la presidencia ¿a quién? A ver, cuando se inicia la... Trump. ¿Ah? A Trump. Muy bien, a Donald Trump. Porque Estados Unidos tenía un tipo de paradigma frente a las decisiones que adoptó para hacer frente a la pandemia. La comunidad nacional, la comunidad política nacional y la internacional rechazó ese paradigma. Donald Trump perdió las elecciones y tiene un nuevo presidente. Argentina tuvo un paradigma desde que se inició la pandemia en 2020. Brasil tuvo otro. ¿Cuál fue el paradigma que adoptó la Argentina frente a la pandemia? El paradigma, a ver, que era apoyado por la Organización Mundial de la Salud. Aislamiento obligatorio. ¿Qué era qué? Digamos que seguía los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. De la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? De tomar todas las precauciones, cerrar lo que se tenía que cerrar, ¿no es cierto? Por ¿Sí? ahí, en cierta medida, es como que descuidar un poco de lo económico. Claro, O por ahí lo menos... está la cuestión. El paradigma tiene eso. Un paradigma es el modelo que pasa a dominar el campo. En la Argentina fue el de privilegiar la salud por sobre la economía. Nosotros no adoptamos un paradigma económico, sino un paradigma sanitario a nivel de política nacional con respecto a la política internacional. ¿Costó lo económico? Claro que sí. Ahí está la cuestión. A diferencia de Estados Unidos fue al revés que en Argentina. Fue al revés, pero le costó las elecciones. Recuerden eso. Sí. Muy bien tu aporte, pero luego le costó las elecciones a Donald Trump por adoptar ese paradigma. Pero muy bien lo que decís. Brasil, ¿qué paradigma adoptó? Brasil con Bolsonaro. El económico. ¿Qué privilegió Bolsonaro? ¿La salud o la economía? No, la economía. La economía. Bueno, Brasil va a tener elecciones. Vamos a ver qué sucede ahí. Si ese paradigma, bueno, ustedes van a estar cursando, ustedes me van a decir, a ver si la sociedad civil acompaña al paradigma que adoptó Bolsonaro o no. Eso vamos a ver, ¿sí? Igual a este gobierno que adoptó, digamos, lo sanitario antes que lo económico, también le costó elecciones a nivel medio. O sea, perdieron las elecciones del año pasado, al frente de todos. Ajá, sí, también, tal cual, no te entendía, pensé que decía de Brasil. No, el costo político aquí también se observó en las elecciones del año pasado. Tal cual, muy bien, vamos a ver cómo reacciona ahora nuestra sociedad civil para las próximas elecciones presidenciales y también, ven, cuál es la coalición gobernante que quiere llegar, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Alberto quizás va a querer un segundo mandato o no? Alberto Fernández. Sí. Sí. Sí, dicen, porque por el poder. No puede decir que no tampoco. O sea, que el presidente diga ahora que no quiere ser reelecto, digamos, no... Como no asumir sé, su fracaso. Claro, recuerden que él ahora llega con la coalición que forma con Cristina.
Cristina, ¿sí? Es quien le pide para formar parte de lo que fue la fórmula electoral, ¿no? Ahora, si a él le interesaría un segundo mandato, seguramente que con Cristina no sería. ¿O ustedes opinan que Y ahí sería ya con pierde Cristina? muchos votos. ¿Eh? Que si se separa de Cristina ya pierde muchos votos. Ah, bueno, ¿qué análisis ese? ¿Qué análisis? ¿Será? Sí, O sea que todo el sí, apoyo sin para Cristina, Alberto, no para Alberto. sin Alberto, Cristina no llegaba tampoco a ser vicepresidenta Es actual. que desde un Ahí principio fue así. está, me gusta eso. Claro, sin Alberto, Cristina. La legitimidad, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos de la legitimidad? La legitimidad que tenía en ese momento, ella, sin Alberto, no se convertía en vicepresidenta. ¿Se acuerdan que usted tiene que hacer esos análisis como futuros profes y futuros técnicos? Bien, seguimos. Ahora vamos a ver qué significa un enigma. Seguimos dentro del paradigma, perdón, dentro del periodo de la ciencia normal. Dentro del periodo de la ciencia normal, vamos a ver ahora el concepto de enigma. Aparece este concepto de enigma. ¿Qué es un enigma? Cuando un paradigma puede resolver, un enigma continúa. Eso dice Arnoletto. Cuando el paradigma puede resolver un enigma, ese paradigma, dentro de lo que es la comunidad política nacional o la comunidad política internacional, ese paradigma va a continuar. ¿Pero qué es un enigma? Es un interrogante que surge, un interrogante que se realiza. ¿Y a quién se le va a realizar ese interrogante? ¿Acerca de qué va a ser ese interrogante? ¿De quién? ¿De la ciencia? Perdón. Claro, del paradigma que está vigente. Se va a comenzar a interrogar, preguntar acerca de ese paradigma que está vigente. El paradigma logra responder a esos enigmas y ahí continúa vigente. Pero tiene que responder. Cuando no puede responder es cuando cae. ¿Dónde pasó eso? En Estados Unidos. Comienzan a surgir los enigmas con respecto al paradigma que adoptó Donald Trump, se llevan a cabo las elecciones y pierde, porque no, ese paradigma que estableció Donald Trump, apunten los ejemplos, porque en la mesa de examen les sirven mucho los ejemplos, ese paradigma no se pudo sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque no se pudieron responder los enigmas. Eso es lo que tienen que apuntar bien, por favor. Vamos a otro concepto dentro del periodo de la ciencia normal. Recuerden que seguimos dentro del periodo de la ciencia normal. Voy a repetir para los que se incorporaron, hace un ratito les di la entrada, que Arnoletto adopta el análisis que hace Thomas Kuhn del método científico. Es Thomas Kuhn el que va a dividir al método científico en ciclos, y lo que hace Arnoletto es adoptar ese estudio. Thomas Kuhn divide el método científico en ciclos o en estadios. El primero es la presciencia, el segundo es el periodo de la ciencia normal, el tercero es el periodo de la ciencia extraordinaria, y el cuarto es la revolución científica. Eso es lo que estamos analizando. Seguimos dentro del 2, del periodo de la ciencia normal. Ahora tenemos otro concepto, recién vimos a enigma. Ahora el otro concepto es el de anomalías. ¿Qué es una anomalía? Una anomalía es una falla que se produce, una falla que aparece dentro del paradigma. Eso es una anomalía. ¿Qué dice Arnoletto? En términos de Thomas Kuhn, recuerden que esto es de Thomas Kuhn. Arnoletto dice que cuando aparecen anomalías, es la comunidad científica la que trata, voy a admitir ahí, aparecen estas anomalías y es la comunidad científica la que va a tratar de negar la existencia de estas anomalías. Ni bien aparecen estas anomalías, lo que hace la comunidad científica, nacional o internacional, es negar la existencia de las anomalías. ¿Para qué? Para poder impugnar las observaciones, las mediciones, los instrumentos. Eso es lo primero que hace la comunidad científica nacional o bien la internacional. Va a tratar de negar las anomalías.
qué les parece? Estas anomalías son fallas dentro del paradigma. ¿Por qué será que va a tratar de negar? ¿Qué les parece? Para sostener el paradigma que se está... ¡Excelente! Para seguir vigente. Excelente, para que siga vigente el paradigma, para sostenerlo en el tiempo. Excelente, muy bien, se ve que están comprendiendo. Ahora, crisis de paradigma, dice Arnoletto. Hicimos referencia al enigma, a las anomalías. Ahora, crisis de paradigma. Si se acumulan las anomalías, esto es muy importante apuntar, si se acumulan las anomalías, surge una crisis de confianza de paradigma. Fundamental apuntar eso. ¿Cuándo ocurre una crisis de paradigma? Cuando se acumulan las anomalías. ¿Y qué pasa si se acumulan las anomalías? Se da una crisis de confianza en el paradigma. Entonces, ¿qué sucede cuando se da una crisis de confianza en el paradigma? Aquí, parte de la comunidad científica, ya sea la comunidad científica nacional o la comunidad científica internacional, trata de buscar ¿qué? ¿Qué es lo que va a tratar de buscar? Se produce la crisis de confianza de paradigma. Va a intentar impugnar las mediciones. ¿Va a intentar cómo? Va a intentar impugnar las mediciones, los instrumentos, lo que Excelente, atenta claro, contra... va a querer impugnar mediciones, observaciones, instrumentos, pero va a tratar de buscar otro paradigma, va a tratar de encontrar un nuevo paradigma. Entonces, crisis de paradigma, si se acumulan las anomalías. Cuando se acumulan las anomalías, ¿qué sucede? Cuando se acumulan las anomalías, lo que surge es una crisis de confianza en el paradigma. Entonces, cuando esto sucede, cuando se da una crisis de confianza en el paradigma, la comunidad científica lo que hace es tratar de buscar, tratar de encontrar un nuevo paradigma. Ahí está la cuestión. Lo vuelvo a repetir, es lo que sucedió en Estados Unidos. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra así de otro país que haya tenido que cambiar el paradigma en el momento de la pandemia? ¿Alguien que se les ocurra así de otro país? Porque dijimos Brasil, que Brasil continúa hasta hoy día con el mismo paradigma desde marzo de 2020. Estados Unidos, que tuvo que cambiar su paradigma y Donald Trump perdió las elecciones. ¿Y otro ejemplo que se les ocurra? ¿En Europa, por ejemplo? ¿O Europa es un caso paradigmático en donde todos los paradigmas se han mantenido? Puede ser con Emmanuel Macron, que ganó las elecciones. Juan, ¿sos vos? Sí. Hola, Juan, ¿cómo estás? Excelente. Bien. Bueno, Francia, ¿cambió en algún momento, Juan, su paradigma? No, porque él siempre priorizó la salud de los franceses y decía que era prioridad porque la economía se podía recuperar, pero una vida no, o sea, tenía ese lineamiento. Juan, excelente tu análisis. No cambió su paradigma, lo mantiene hasta hoy día, ¿y qué pasó? Ganó. Le ganó a una mujer que estaba muy fuerte en las encuestas y que está muy bien vista en Francia. Que Francia está buscando posicionar en la política a la mujer. Miren, chicos, ustedes como futuros profes y técnicos de ciencia política, hagan siempre este análisis. Argentina ya tuvo presidenta, mujer, tiene vicepresidenta. Para nosotros una mujer en el poder es normal, ¿no es cierto? Es muy normal para nosotros. Pero en Europa no. En Europa recién se están comenzando a posicionar las mujeres en el poder, en cargos ejecutivos propiamente dichos. Atención con eso. Entonces, por eso digo, Macron hasta último momento tenía que analizar con su gabinete si seguir el mismo paradigma o abandonar y constituir un nuevo paradigma en cuanto a lo sanitario, la política sanitaria. Porque eso le podía costar las elecciones. Y sin embargo, salió triunfante. ¿Bien? Está ahí, otra vez. Bien.
Ahora vamos al periodo de la ciencia extraordinaria, ¿sí? ¿Qué pasa en este periodo de la ciencia extraordinaria? Se va a producir el descubrimiento ¿de qué? De un nuevo paradigma. En el periodo de la ciencia extraordinaria, por fin se produce el descubrimiento de un nuevo paradigma. Esto es fundamental. Bien, dentro de este periodo de la ciencia extraordinaria, además de que se constituye un nuevo paradigma, vamos a tener nuevas leyes científicas. Esto es fundamental. Se produce el descubrimiento de un nuevo paradigma y también surgen nuevas leyes científicas que van a acompañar el campo de la política. Estas leyes científicas, obviamente, que tienen que permitir que este paradigma se pueda sostener en el tiempo. Tiene que ser siempre un paradigma permanente, no puede ser temporal. Eso es algo que siempre tienen que tener bien en claro. No puede ser un paradigma temporal. Otra característica, tiene que ser un paradigma permanente, histórico y universal. Eso bien apuntado, por favor. El paradigma siempre tiene que ser permanente, tiene que ser histórico y tiene que ser universal. Eso dentro del periodo siempre de la ciencia extraordinaria. Y ahora vamos a la revolución científica. ¿Qué será que sucede en una revolución científica? ¿Qué les parece que sucede en una revolución científica? Aquí ya tenemos, en esta revolución científica, ya tenemos constituido al nuevo paradigma. Este nuevo paradigma que ya está constituido es justamente una revolución científica. Así lo tienen que comprender y explicar. En la revolución científica, en este periodo de revolución científica, ya se encuentra constituido el nuevo paradigma, ya lo tenemos al nuevo paradigma, y es justamente este nuevo paradigma quien va a provocar la revolución científica. ¿Y qué es una revolución científica? Es una revolución. O sea que cuando... ¿Cómo? Profe, o sea que cuando hablamos de revolución científica quiere decir que esas etapas de crisis ya pasaron, digamos. Ya pasaron, muy bien, Evelyn, porque aquí ya tenemos constituido un nuevo paradigma, ¿no? Lo que sería después, cuando gana las elecciones, el nuevo presidente de Estados Unidos. Sería, por ejemplo, sería el ejemplo. Pero ahora, a ver, ¿qué es la revolución científica? Es la rebelión contra el paradigma anterior. Fundamental apuntar eso. ¿Qué es una revolución científica? Es la rebelión contra el paradigma anterior. A ese paradigma anterior se lo va a considerar como inválido y como caduco. Eso es lo que tienen que apuntar bien. Entonces, cuando hacemos referencia a una revolución científica, decimos que es una rebelión contra el paradigma anterior, al cual se lo va a declarar como inválido y se lo va a declarar como caduco. Escuchen, chicos, porque se va a cortar. Vayan pensando o meditando la idea de que si podemos encontrarnos, además de los martes, como nos encontramos, los sábados. Yo sé que muy sábado, pero si llegan a poder y llegamos a combinar, a mí me gustaría que nos veamos, además de los martes, sábado, por lo menos un Zoom, ¿sí? Porque... ¿Sábado a la tarde puede ser? Y sí. Ay, no, a la tarde no. Yo no puedo a la mañana porque trabajo ya. Vamos a tratar de combinar. Tenemos el grupo de WhatsApp, si hay alguien que no está, lo incluyen, pero vamos a tratar de combinar eso porque la verdad que yo necesito verlos más. A mí no me alcanza así. Pero después, bueno, yo también acá me voy a mi trabajo, ustedes también se van a clases, vieron que todo complicado. El otro horario que yo había pensado era después de las 10 de la noche, pero mis alumnos del Dorado, los que viven lejos, llegan recién a las 11. ¿Entienden? Entonces, por eso, ustedes vayan evaluando en qué horario del sábado podríamos juntarnos, porque es importante esta materia y yo se las quiero dar como si fuera presencial. Y me preocupa, ¿saben? Porque ustedes van a ser profesores y técnicos, entonces, por eso, van pensando, se va a cortar, van pensando y después vemos también, además de los martes, cómo podemos hacer los sábados, ¿saben? Profe, ¿va a subir esta clase a Laura? Sí, se está grabando, ojalá que esté bien cuando la suba a YouTube. Y otra cosa, se les va a subir algo para que lean, para que lean sobre política nacional o internacional, porque tienen que saber lo que está sucediendo y analizarlo para que
vayan un poquito familiarizándose con eso, ¿sí? Para el martes que viene. Bueno, Dale, profe, piensen, re bien. piensen lo de los sábados Dale. y me avisan. Nos vemos, chicos. Chao. Gracias por estar. Nos Chau, vemos. chau. Chao, profe. Chau, chau.